Este video hace parte del curso de Porción Complementaria, Manejo de Datos con Microsoft Excel en entornos organizacionales. En este pequeño video vamos a ver la forma en que nosotros podemos hacer algunos de los ejemplos que están planteados en el componente 2, el numeral 1.1, procedimientos de conversión. Recordemos que hay varios tipos de procedimientos de conversión, ¿no? Cuando nosotros necesitamos convertir de texto a columna, cuando nosotros necesitamos convertir de formatos a datos, cuando necesitamos convertir algunos formatos de archivos. Y por ejemplo, para el procedimiento, para explicar el procedimiento de cómo convertir texto en columna, he preparado la siguiente pestaña. En este momento nosotros vemos ahí en pantalla un archivo en Excel con una pestaña que se llama texto en columna. Vimos que hay una sola columna, la columna A, pero sin embargo, cada uno de los datos están, los nombres y los apellidos están en una sola celda, en nombre completo. Entonces, lo que se quiere en este proceso es separar los nombres de los apellidos. Y para esto simplemente nos ubicamos acá, nos señalamos el encabezado, nos ubicamos en la posición A2 y marcamos hasta la A6. Con esa posición ya marcada, nos vamos a la opción de datos. ¿Sí? Seleccionemos datos y buscamos la parte de texto en columnas. Esta acá donde tengo el mouse, marcamos texto en columna. Después únicamente marcamos delimitados, así esta opción que aparece. Le doy clic en siguiente y aquí el espacio, el separador que vamos a utilizar es por espacio. Entonces tenemos que mover solamente en espacio y como ya Excel nos muestra una vista previa con la forma en que nos van a quedar separados los datos. Simplemente damos clic en siguiente y nos pide desde dónde se va a proyectar los datos ya separados. Podemos dejar esto acá por defecto, pero a mí no me gusta que, por ejemplo, se pierda el dato original. Podemos pasarlo, digamos, a que nos lo muestre desde B2. Aquí cambio A por B y simplemente le digo finalizar. Le digo acá aceptar. Entonces, des en cuenta que acá ya nos separó. Aquí ya podemos colocar, por ejemplo, nombre, apellido 1 y apellido 2. Con este pequeño ejemplo, nosotros lo que hemos realizado es separar, hacer una separación de texto a columnas. En el siguiente ejemplo, el ejemplo de punto y comas, vamos a utilizar estos pequeños registros. Tenemos una sola columna muy parecida a la anterior. Sin embargo, aquí lo que necesitamos es separar estos archivos, estos registros que están separados por puntos y comas. Entonces hacemos lo mismo, marcamos A2 hasta donde queremos, o sea, el área que nosotros queremos separar. Nos vamos a la parte de datos en columnas y acá en datos en columnas vemos que aquí ya nos muestra una previsualización diferente. ¿Sí? Para en este caso nosotros ya tenemos que seleccionar delimitados. ¿Sí? Damos siguiente. Pero acá vamos a cambiar el separador, no vamos a hacer un separador por espacio, sino vamos a seleccionar el separador de punto y coma. ¿Listo? Entonces seleccionando punto y coma, damos siguiente. Y aquí nosotros podemos cambiarle el formato de los datos para cada una de las columnas. Por ejemplo, esta primera columna, si nosotros la señalamos, podríamos dejarla en general o texto. Aquí vamos a dejarla por general. La siguiente columna podemos colocarla como texto, cambiamos acá el formato de la columna. La tercera columna que es la parte de email, podemos dejarla texto. Y la última columna podríamos dejarla también texto. ¿Sí? Le damos clic en finalizar y ahí nos separa. ¿Sí? Se cuenta que aquí ya nos separa los datos. Si yo quiero ampliar un poco esto, le doy doble clic para ajustar la columna. ¿Sí? Y ya podría colocar por ejemplo, aquí podríamos colocar ID, aquí podríamos colocar empresa, email y teléfono. Y ya para el último ejemplo, en el caso de los datos que se necesitan separar con un ancho fijo, aquí tenemos un reporte de ventas. Dense cuenta que en algunos casos están pegados. ¿Sí? Seleccionamos lo mismo, todo esto se hace a través de la opción de datos. Selección de texto en columna. Sin embargo, aquí ya no marcamos delimitado como hicimos en los ejemplos anteriores. Aquí debemos seleccionar de ancho fijo, le damos siguiente
Y aquí vamos a hacer un ajuste con estas líneas. Por ejemplo, aquí yo necesito que más o menos me separe por acá después del valor numérico del código, o sea que podría colocar acá, ahí ya más o menos está separado. Aquí que me separe este, listo, y por último sería este. ¿Sí? Doy clic en siguiente y eso es lo que se conoce como separación por ancho fijo. Siguiente. Aquí lo mismo, podemos darle formato a cada una de las celdas que nosotros estamos colocando, ¿sí? Por ejemplo, en la columna 1 podemos dejar general, perfecto. En la columna 2 podemos colocar, perdón, aquí en la columna 1 podríamos más bien colocar un texto. En la columna 2 también podemos colocar texto. En la columna 3 y 4, ya ahí sí podemos dejarla en general, general, ¿sí? Y damos clic en finalizar. Entonces ahí ya nos separó, ¿sí? Podríamos colocar código, por ejemplo, este es un código, este vendría siendo el vendedor, ¿sí? Y esto podría ser la cantidad y por último esto sería el monto. Con esto terminamos los tres ejemplos que vemos ahí en el componente formativo 2 en relación a la parte de conversión.